podemos confiar, que nos une a todos y a todas, nuestra humanidad. Desde hace más de 160 años, nuestros voluntarios, voluntarias y personal en todo el mundo han estado junto a las comunidades, ofreciéndoles esperanza y alivio a quienes más lo necesitan, sin importar quiénes son o dónde se encuentren. A veces, a un gran costo personal, respondiendo a crisis de cualquier magnitud. En el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y todos los días, estamos junto a las personas en crisis. Estamos del lado de la empatía. Estamos del lado de la bondad. Somos el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y estamos del lado de la humanidad. Este año, nuestros compañeros perdieron la vida mientras servían a sus comunidades. Honramos su memoria y su inquebrantable compromiso con la humanidad. Bienvenidos a este podcast 1017. Estamos este día celebrando una fecha importante que se ha fijado dentro de lo que es el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial de nuestro movimiento. Es el Día Mundial, por lo tanto, hay unas celebraciones en todos los países donde existe las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como tal. Para ello, entonces, en este marco de celebración, es importante estar dando a conocer lo que hacemos, de lo que somos y de la doctrina institucional, que es muy importante para poder entonces reforzar estos conceptos filosóficos y este quehacer humanitario que tiene la Cruz Roja en el contexto mundial. Para ello, entonces, vamos a desarrollar durante este proceso de estos 45 a una hora este podcast que va con 3 personalidades importantes que van a compartir su experiencia, sus ideas sobre lo que se ha vivido dentro del contexto del movimiento de la Cruz Roja. En principio nos acompaña Gela, que es el jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en Honduras. Bienvenido. Mucho gusto, gracias, Hugo. El doctor Hugo Orellana, que es nuestro presidente nacional de la Cruz Roja hondureña, que tiene su compromiso ahora de rectorar el destino de la Cruz Roja hondureña. Bienvenido. Buenas tardes, Oscar, gracias. Y tenemos también la grata compañía de Marjorie Soto, que estará acompañando y representando a la Federación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La federación como parte de la jefatura o del clúster aquí en Honduras y Centroamérica como tal. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Bien, como decíamos en la parte introductoria, la parte del Día Mundial de la Cruz Roja tiene su origen básicamente porque se puso de acuerdo el movimiento de decir necesitamos un día. Y no es que estamos celebrando hoy la fecha de nacimiento de la Cruz Roja, no. Hoy es un día que se destinó para decir vamos a conmemorar las acciones, vamos a reforzar la difusión del trabajo, de la difusión de los principios fundamentales, de resaltar la labor de nuestro voluntariado y del talento humano como tal que forma parte del movimiento y de promover la incorporación de nuevos voluntarios a las filas del movimiento. En este caso particular de la Cruz Roja hondureña, que estamos en este día pues en nuestros consejos, nuestros filiales, atentos en este podcast para poder recibir la información y compartir esta experiencia durante esta hora. Lo importante del día está orientado básicamente porque es el día en que nació nuestro fundador, Henry Dunant. Recordamos en aquellos años que la guerra del Solferino, que llevó a motivar a que Henry Dunant, ese suizo,
destinara su tiempo a ayudar, y en esa experiencia de asistencia humanitaria en plena guerra, en plena batalla, permitió entonces tener una experiencia y decir, esto no puede quedar acá, tiene que ser conocido por el mundo, y tiene que ser conocido bajo una idea y una proposición activa a la acción. Y eso propone que creamos en cada país sociedades de socorro, originalmente, que hoy llamamos las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como tal. Entonces, este Henry Dunant es como el fundador, es uno de ellos como principal, juntamente con otro grupo que constituye ya el Comité Internacional de la Cruz Roja, y luego los estados empiezan a dar un buen respaldo y crean toda esta iniciativa de un marco jurídico que es la Convención de Ginebra. Él nace un 8 de mayo de 1825 28, y permite entonces que esa fecha se fije como tal para poder entonces definir el 8 de mayo como el Día Mundial de la Cruz Roja. Repetimos, no estamos celebrando el día que nació la Cruz Roja hondureña, ni el Comité Internacional o el movimiento como tal, sino que es una conmemoración que se ha definido en un contexto global en homenaje pues, al fundador del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para ello entonces vamos a dejar a compartir las experiencias que tienen los compañeros que me acompañan en este podcast sobre la importancia que tiene en este marco de celebración, que es vital, como decíamos, para promover los principios, para promover toda la acción de la Cruz Roja. Entonces dejaría a los panelistas, a los compañeros, para que expresen cuál ha sido la importancia de celebrar y de estar recordando este día importante para la población y para los mismos miembros voluntarios y de staff de la Cruz Roja. Nada más primero. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar de esta transmisión en vivo, y muchísimas gracias a todos nuestros escuchas y audiencia de esta sesión. Bueno, como importancia, creo que tenemos muchos motivos, muchísimas razones para conmemorar y para celebrar un día tan importante, porque creo que las 191 sociedades nacionales que tenemos alrededor del mundo son la muestra viva de la labor humanitaria en cada uno de sus países. Cada una de las sociedades nacionales brinda apoyo a las comunidades que más lo necesitan, a las comunidades más vulnerables bajo sus propios contextos, y creo que esa es una razón para celebrar 191 países al mismo tiempo, junto con el Comité Internacional y la Federación Internacional de la Cruz Roja, que apoyamos esa labor de cada una de estas sociedades nacionales en el mundo. Por supuesto, celebramos y conmemoramos muchas de las acciones humanitarias que benefician a comunidades en cada uno de los lugares, y a veces mucho más remotos de lo que cada uno de nosotros nos podríamos imaginar. Hay una Cruz Roja, hay un voluntario, hay una persona que está brindando, por supuesto, ayuda en múltiples áreas de las necesidades que cada una de esas comunidades presentan. Hay muchas personas que logran ser más resilientes y salir adelante, demostrando que ese apoyo de la Cruz Roja, por supuesto, ha tenido un impacto en sus vidas, en el desarrollo de cada una de estas familias que esperaríamos no tuvieran que afrontar y confrontar tantos desafíos como lo estamos haciendo cada vez más. No podemos decir que tenemos un único desafío, pero cada vez tenemos desafíos que se overlapen, como se dice, se sobreponen uno con otro, y cuando pensamos que estamos listos para una situación, pues se nos viene otra situación, y las comunidades confrontan y enfrentan o un conflicto, o violencia, o temas de cambio climático, problemas con crisis de muchas índoles. Y por supuesto que para la Cruz Roja todos esos elementos son fundamentales. Acompañamos en procesos de salud, acompañamos en
respuesta a diferentes desastres y crisis, acompañamos en tantos momentos a las comunidades que más lo necesitan. Entonces, creo que el hecho de que hoy podamos conmemorar tantos esfuerzos y tantas acciones práctica, en el día a día, en hacer la diferencia para una persona, para una familia, para comunidades, para un país, pero para el mundo en general. Creo que ese es el gran aporte de esta gran familia. Y pues doy el paso a los demás colegas para su contribución. Bien, y como bien señala Marjorie, es un día realmente muy importante, no solamente para el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sino que también para todo el planeta, dado que la Cruz Roja es hoy por hoy la organización humanitaria más grande del planeta. Estamos presentes en 191 naciones y tenemos un voluntariado masivo de más de 16 millones de personas que donan su tiempo, su esfuerzo, su talento por una causa que es aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. En ese sentido, hay que rescatar que la humanidad tiene esperanza, la humanidad tiene ese sentimiento de solidaridad que se manifiesta a través de nuestro voluntariado. Y en el caso particular de la Cruz Roja hondureña, que ya tiene 87 años de estar brindando este servicio humanitario y que lo ha ampliado hacia la cobertura y el apoyo del Estado como tal en diferentes ámbitos del desarrollo humano y de las necesidades de las comunidades, nos convierte a través de nuestros 6.000 voluntarios activos y más de 13.000 voluntarios donantes de sangre en también la organización humanitaria más importante de Honduras. Así, a través de la aplicación de nuestros 7 principios fundamentales que se convierten en la columna vertebral del funcionamiento de la organización, nosotros podemos llegar hacia las comunidades más vulnerables y atender necesidades muy importantes y que son cambiantes en este mundo, que van evolucionando conforme hay cambios de naturaleza sociopolítica e incluso geopolítica, que implican que nosotros como organización nos tengamos que reinventar cada día para ajustarnos a esas necesidades. Así pues, en estos 87 años, la Cruz Roja hondureña ha evolucionado desde ser una organización que brindaba socorros y primeros auxilios a una institución que tiene en este momento una amplia cartera de proyectos en diferentes ámbitos. Atendemos un programa nacional de sangre muy robusto, con el cual le damos cobertura al 80% de las necesidades sanguíneas a nivel nacional. Tenemos un programa prehospitalario pujante que está sufriendo modificaciones para mejoras ostensibles y que le van a dar la posibilidad a la organización de llegar a otras comunidades que en este momento, y con mejores servicios, a otras comunidades que en este momento no gozan de un servicio prehospitalario fortalecido. Pero también estamos trabajando en cambio climático, estamos trabajando en infraestructura, estamos trabajando en agua y saneamiento, en gestión del riesgo y también en temas emergentes como, por ejemplo, la atención de los migrantes en todos los aspectos de este fenómeno social que involucra no solamente a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja hondureña, sino que también compromete los esfuerzos de todas las sociedades nacionales a nivel regional, y mucho más allá de eso vemos que es una problemática que atienden cruces rojas de otros países en donde antes esto no era un problema, como por ejemplo en Europa, en Medio Oriente y en algunas naciones desarrolladas, porque el flujo migratorio se ha incrementado a raíz precisamente de esta problemática política y económica que afecta al mundo en general. De tal manera pues que conmemorar el 8 de mayo para nosotros representa la oportunidad de decirle a Honduras: estamos presentes y estamos para atenderles de la mejor manera posible, y para eso nos preparamos día a día. Bien, quizás simplemente añadir, volviendo un poco al día, lo que es el nacimiento de Henri Dunant, que este señor era un visionario seguramente, y lo celebramos no porque lo hemos adoptado como fecha, seguramente no porque tenemos un culto de personalidad o que sea alguna secta que tiene un gurú, sino que es realmente él fue una persona visionaria para extremadamente avanzado, su pensamiento era extremadamente avanzado para su época,
Y el abogado mencionó aquí Solferino, que efectivamente es la batalla donde él tiene esa idea de crear una organización que va a ser solamente humanitaria y neutra y imparcial. Y no es que antes no haya habido los que daban socorro en campos de batalla, había órdenes religiosas, muchas cosas en los siglos anteriores, pero este amplio de realmente formular el papel de una organización humanitaria que estaría en el campo de batalla dando socorro sin hacer diferencia entre los campos. Esa era su gran idea visionaria. Y después él hizo lo que hoy llamamos de diplomacia humanitaria, ¿verdad? Porque él fue a movilizar a la gente, a los donantes, a la gente que pensaba como él para constituir su grupo y para tener para poder montar esta organización. Y después de esa organización con esta visión tan grande no podía ser simplemente un hecho, un evento en Ginebra o en Suiza, ¿verdad? Y la forma más linda que se ha encontrado de universalizar este trabajo, que realmente es basado en valores profundamente universales, era justamente de tener las sociedades nacionales, llamadas sociedades nacionales, y las cruces rojas a través del mundo para replicar esta idea y para dar este espíritu universal al movimiento. Así que sí, es un día muy, muy importante, y como ya se dijo aquí, el presidente lo dijo, es un fenómeno único, absolutamente único, porque existen organizaciones humanitarias que hacen un gran trabajo, pero así de tener esta presencia en el mundo a través de cada país prácticamente que existe, quizás hay como dos que no tienen una sociedad nacional, pues eso es absolutamente único. Entonces es un motivo de celebrar, al mismo tiempo seguramente que también preocuparse como los actores humanitarios están tratados a través del mundo. Seguramente tendremos oportunidad de mencionar esto también más adelante, pero por parte del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, se expresar la satisfacción, el honor que es de trabajar en Honduras y estar al lado de la Sociedad Nacional como la Cruz Roja hondureña. Correcto. Gracias. Es bien importante ver la parte que tiene que ver que somos una red, que como movimiento estamos en red, como se ha planteado ahorita, estamos en comunidades, estamos en municipios, en departamentos, regiones, si lo hablamos de Honduras y lo hablamos de sumamos todas esas filiales a nivel global, son una cantidad de filiales que tenemos disponibles, de miles de miles. Y con ello también se suman esos 16 millones que forman parte del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por lo tanto, nos posesiona por el accionar que hemos tenido y toda la experiencia que se ha tenido durante todos estos años, el nombre y la definición de que somos el movimiento humanitario más grande del mundo. Eso es importante, porque estamos localizados en esa comunidad, en esos lugares que son vulnerables. Incluso nuestros miembros, muchos provienen de sectores vulnerables, que forman parte de esa masa de vulnerabilidad, y sin embargo se meten a formar parte de nuestra fila para poder entonces contribuir en transformar, cambiar su entorno. Y eso es lo que hace la Cruz Roja. Esa es la participación que permite entonces en todos estos lugares, desde el concepto de localización, de lo local hacia lo global. Y en lo global incidimos con la diplomacia, con la abogacía, para mejorar las normativas internacionales, para que las guerras, estos conflictos armados sean más humanos, en el sentido de que hay que respetar, que hay que ver todo ese respeto que es importante. Aparte de eso, todo el accionar que hacemos cuando hay un impacto negativo, cuando hay un evento destructivo, un desastre, una crisis que afecta a poblaciones, la Cruz Roja siempre está presente ahí. El movimiento, la Media Luna Roja o la Cruz Roja como tal, está presente.
y que esto nos ha llevado también a grados de vulnerabilidad, de que también el personal se expone a estas circunstancias, y hemos tenido, pues, que más adelante vamos a hablar más en detalle, personas que han fallecido a causa de su labor humanitaria en esos campos, en esas áreas de peligro, porque eso somos, estamos siempre presentes en esos lugares que no accesa cualquiera, pero que requiere que accede por una cuestión humanitaria. Vemos entonces que cuando hablamos de una red como tal, esta red mundial está formada por varios componentes importantes. Primero, en su nacimiento es el Comité Internacional de la Cruz Roja, la que se constituye como una entidad suiza y que luego con la Convención de Ginebra le permite entonces dar ese salto al carácter internacional y ese respaldo que le da de ser también vinculado con las Convenciones de Ginebra, y que tiene que tener un protagonismo y una entidad neutral importante que ha desempeñado su papel históricamente. Luego surge el nacimiento de la Liga en principio, que justamente el 5 de mayo, en 1919, ya finalizando la Primera Guerra Mundial, la parte de constituir con la experiencia de las sociedades nacionales en una sola liga, que eran los términos que se usaban en aquellos tiempos. Recuerden que había también una liga de sociedades, sociedades de países, de sociedades naciones, que después se pasó a Naciones Unidas, pero también nosotros teníamos la liga de sociedades, y que hoy denominamos básicamente la federación, que ha transformado el concepto de una federación, y las sociedades nacionales que están en cada uno de los países. 191 países tienen la presencia de una Cruz Roja o una Media Luna Roja. Eso es importante porque nos da la dimensión de su universalidad, nos da la dimensión de que esos principios, valores humanitarios y ese concepto de voluntariado se ha comprometido a echar adelante todo este pensamiento que plasmó el tribunal y todos aquellos que se embarcaron en este proyecto de crear este movimiento maravilloso, grande, que constituye la red humanitaria más grande del mundo. En este concepto sería importante poder hablar de cada uno de estos componentes más en detalle, y como nos acompaña los representantes del Comité Internacional y por la parte de la Federación y también de las sociedades nacionales, que somos nosotros, nuestro presidente, yo, y toda la sumatoria del Estado y voluntariado de la sociedad nacional como tal. Así que sería oportuno que nos hablara un poquito más del movimiento, en el concepto en este caso de la federación. ¿Qué es la federación? Ya Mario ha hablado un poco de los propósitos, pero también explicar un poquito más la trascendencia que tiene y cómo apoya a nuestras sociedades nacionales. Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, hemos hablado de una red de 191 miembros de esta federación, y por supuesto, como la Secretaría de la Federación, que es a la que yo represento, por supuesto tenemos un mandato, un rol de acompañar, apoyar a nuestras sociedades nacionales a nivel mundial en sus labores estatutarias, de gobernanza, por supuesto, pero al mismo tiempo de acompañar el desarrollo de las sociedades nacionales, ese desarrollo que es tan importante para que a través de cada una de las sociedades nacionales en un país, pues todos los servicios que el presidente describía, todas las oportunidades de ofrecer programas, servicios, pues puedan brindarse con la calidad, a tiempo y por supuesto con la eficiencia y eficacia que nuestras comunidades merecen. Nuestros servicios, por supuesto, esperamos que desde cada una de las filiales, cada una de las capitales en el mundo, pues las comunidades se beneficien de la mejor posibilidad y capacidad de acompañarles también. Desde la Secretaría también apoyamos, por supuesto, la labor en respuesta a desastres y crisis, la coordinación de esa respuesta en el nivel internacional. Cuando una emergencia sobrepasa las capacidades, tenemos una red
de sociedades nacionales hermanas, tenemos a la Federación y al Comité Internacional que estamos prestos a dar un apoyo extra, adicional, para que estas sociedades nacionales, por supuesto, puedan llegar y tener mucho más alcance en cobertura geográfica, en cobertura de necesidades, porque por supuesto al mencionar esta red que empieza desde lo más local, desde una filial con nuestros voluntarios, pues muchas veces las emergencias se convierten en situaciones mucho más complejas que sobrepasan la capacidad de esa unidad más pequeña que está en el territorio dando esa primera respuesta. Nuestras sociedades nacionales cumplen un rol súper importante como auxiliares de los poderes públicos en la labor humanitaria en un país. Y esa es una característica muy especial, que también nos hace un poco diferentes, ¿no? A veces lo que explicaba Viola, cómo es tan importante esta visión que tuvo nuestro fundador, pero inclusive ir más allá también, ¿no? ¿Cuál es ese rol de una sociedad nacional en un país que tiene como auxiliar de los poderes públicos, que es un estatus diferente, ¿no? Y que nos pone también con unas oportunidades diferentes de complementar, de dar servicios humanitarios bien coordinados y acordados con otras entidades en un país, manteniendo nuestra independencia, manteniendo, por supuesto, nuestra neutralidad y basados en la humanidad. Creo que allí es donde nuestros principios toman fuerza, porque es el ente común, dijéramos, para todos nosotros como miembros de este movimiento. Allí es donde confluimos todos. Ahí es donde estamos todos en un acuerdo importante en el decir, estamos del lado de la humanidad, y de ahí en adelante todos los demás principios, por supuesto, tienen mucha fuerza y mucha importancia para nosotros, y creo que sí es importante que los mantengamos cada día muy presentes en todo lo que hacemos, desde una labor tal vez que pensemos que es muy pequeñita hasta las labores más grandes e importantes, porque ese es el centro y la razón de ser de nuestra existencia como movimiento. 191 sociedades nacionales, la Secretaría de la Federación de estas sociedades nacionales y por supuesto el comité. Creo que doy el paso para que Viola tal vez nos pueda explicar desde el punto de vista del Comité Internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Marjorie. Sí, muy clara la explicación. Y sí, simplemente quizás decir que el comité, pues como dijimos, mencionamos el nacimiento del movimiento en el campo de batalla. El comité ha guardado un poquito este enfoque, digamos, principal de sus acciones, que primariamente pues, es conflicto armado. El conflicto armado puede ser internacional o no internacional. Internacional es entre dos o más países, y no internacionales dentro de los países, a veces que pueden llamar guerras civiles o pueden tener diferentes formas, pero la forma jurídica es decir conflicto no internacional. Y luego también lo que llamamos otras situaciones de violencia, que en algunos contextos se pueden dar, situaciones que no llegan a ser calificados como conflicto no internacional, pero por su intensidad y por las consecuencias humanitarias, pues tiene las consecuencias humanitarias similares a los conflictos. Y CICR se enfoca un poco en estos contextos, y tiene muchas veces intervenciones multidisciplinarias y basadas siempre derivadas de protección. A veces es un poquito difícil de explicar qué es protección. O sea, te pones frente a la persona y la proteges del peligro. Bueno, no es tan caricatural, pues, pero casi, porque realmente la idea es de aportar unas medidas de protección inmediatamente a las víctimas. La protección es un poquito el corazón de la acción de CICR, pero de forma creciente también CICR transfiere estas modalidades de intervención, estas técnicas, podemos decirlo, construir programas alrededor de protección también a las sociedades nacionales, a los demás actores del movimiento, porque los actores del movimiento, las sociedades nacionales, son las organizaciones que son más permanentes en los países, ¿no? CICR puede tener presencia desde décadas en un país, pero la sociedad nacional es el actor local que hay que empoderar, apoyar, y como decía Marjorie, que es el gran
mandato de la federación, pues la idea es que el CICR también vaya en este sentido y que pueda aportar, enriquecer, aportar en el desarrollo de las sociedades nacionales. Sí, sería eso. Bien. Y es que el lema que se ha escogido para la conmemoración del 8 de mayo de este año es del lado de la humanidad, y esa frase, ese lema, define por sí sola el accionar de la Cruz Roja en todas las instancias y en todas las situaciones que se pueden presentar en relación al sufrimiento humano. La declaración conjunta que se emitió el día de hoy por parte de la presidenta de la Federación y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja son también un llamado de atención para los trabajadores humanitarios, para todas las Cruces Rojas y también para los estados en relación a la protección de los trabajadores humanitarios. Si protegemos a nuestros trabajadores humanitarios y disminuimos sus riesgos, estamos protegiendo a la humanidad en sí. Tenemos que decir que tristemente el año pasado fallecieron 38 colaboradores y trabajadores humanitarios en el cumplimiento del deber, en diferentes situaciones en las cuales estaban prestando su atención a personas que requerían de estos servicios. Y ya este año ya llevamos 10 fallecidos en el cumplimiento del deber, y es alarmante porque esta cifra parece que superará la del año pasado. A veces en esta parte del mundo no nos damos cuenta, pero existen más de 120 conflictos armados en la actualidad en todo el planeta, y eso involucra la participación de nuestros voluntarios y de nuestros trabajadores humanitarios en situaciones de alto riesgo, un riesgo que debe tratar de controlarse, y todo debe tener reglas en la vida, y la guerra debe tener reglas y deben respetarse también. En ese sentido, nos unimos también, por un lado, pues en esta celebración, en esta conmemoración que es un motivo de alegría y de pues coparticipación mutua entre todas las sociedades nacionales, pero también nos sirve para reflexionar y para lamentar el deceso de los colaboradores y de los voluntarios en el cumplimiento del deber, y tratar de buscar los mecanismos que disminuyan ese riesgo para nuestros trabajadores humanitarios en los diferentes ámbitos en los cuales desempeñan su labor, como lo hacen en situaciones de guerra o de conflictos bélicos, como lo estaba señalando hace un rato Ela. Muy bien, vemos la importancia que tiene la parte histórica, el nacimiento de la institución como tal y la contribución que ha hecho durante todo este recorrido histórico, ¿no? De valioso aporte, porque no solo es la asistencia, sino que también cómo ha incidido para que los estados respalden y traten de apoyar más esas reglas que se han establecido y que se han comprometido ellos mismos a hacer el respeto en el marco de los conflictos armados. Es vital. Hay algo importante que me gustaría como que habláramos un poquito más en detalle, y tiene que ver con la doctrina, con la filosofía, con los principios, con los valores que tiene nuestro movimiento. Que eso es la garantía y la fuerza que le ha dado esa continuidad y ese compromiso que tiene la gente y nuestro movimiento en general para poder entonces prestar esa labor y seguir haciendo todo ese trabajo arduo en el contexto de las necesidades humanitarias. Como vemos, están creciendo, el sufrimiento humano sigue presente desde el origen del movimiento y antes de la historia del hombre como tal, y que hoy vemos que está más latente ese sufrimiento, y por lo tanto las necesidades de una institución y de nuestras acciones humanitarias sigue siendo vigente, y hay que redoblar esos esfuerzos. Y para ello los principios tienen un carácter fundamental para el quehacer institucional. ¿Cómo ustedes han tenido la experiencia de esa aplicación de principios en el contexto de nuestro movimiento? Bueno, como decía previamente, la aplicación de nuestros 7 principios fundamentales es para nosotros una línea de conducta en todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja en todo el planeta. Al apegarnos a ellos, tenemos la posibilidad de ser asertivos en nuestra acción humanitaria. Cuando tenemos alguna duda sobre cómo actuar, tenemos que pensar
hay que referirnos, hay que buscar los principios fundamentales y buscar el principio que más aplique a la situación que estoy viviendo, porque de esa manera entonces tendremos la respuesta de cuál es la mejor acción que vamos a llevar a cabo. Es tan claro y son tan específicos en su definición que nos ayudan a comprender en toda su magnitud el trabajo que desarrollamos como institución de socorro, de servicio y de alivio a la humanidad, en particular a los más vulnerables. Creo que acercándonos a la conmemoración del 60º aniversario de nuestros principios, vale la pena que nosotros, tanto nosotros como otras organizaciones también que prestan una labor humanitaria, mantengamos siempre al frente y previsto que estos principios son los que permiten brindar esa asistencia con el carácter que requiere, neutral, imparcial, independiente, basado en el trabajo de muchos voluntarios a nivel mundial, y la importancia que tienen para la humanidad, especialmente en el momento que está viviendo y el contexto en el que estamos viviendo, donde cada vez es más difícil, no es sencillo, no es fácil, y como decía el presidente, en caso de duda vamos a referirnos y a recurrir a esos principios que son los que hacen la diferencia entre el actuar como es debido, como es correcto, y poder brindar los servicios humanitarios sin distinción alguna, ni de raza, ni de condición de una persona. Este universo y este mundo creo que necesita que lo apliquemos con mayor intensidad y con mayor rigurosidad. Es ahora, creo, un momento fundamental y clave de la existencia de la humanidad en la que no podemos seguir permitiéndonos perder a personas que están brindando su tiempo, su trabajo, su disposición para salvar a otros seres humanos. No es posible que los estemos perdiendo en la labor humanitaria, no es normal, no podemos normalizar una situación que es demasiado compleja e inaceptable, como bien decía el presidente. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo, y lo humanitario como adjetivo, ¿no? Al humanitario, a veces se asocia un poco rápidamente a lo que es ayuda humanitaria, alguna asistencia. Es cierto, una asistencia, una ayuda puede ser humanitaria, pero lo que define si está hecha de forma humanitaria y por un actor humanitario es justamente la presencia de estos valores, es si está hecho a base de estos principios humanitarios que son la neutralidad, la imparcialidad, la humanidad, la independencia, entonces podemos considerar que es humanitario. Sin estos valores yo creo que no podemos definir una acción como humanitaria. Y quería hacer hincapié sobre la neutralidad. Efectivamente no es que sea alguno de estos principios tenga más peso que otro. Yo creo que los principios se valen y son tan importante es imparcialidad como la independencia y la humanidad. La neutralidad es justamente como decías, Marjorie, de lo que garantiza también el acceso, ¿verdad? Siendo actores neutros, no es solamente que somos seguimos como idealistas, no, también concretamente esto garantiza y debe garantizar el acceso humanitario, es decir, acceso a todos los que lo necesitan, a la población civil, a los necesitados, y a construir una acción a base de valores humanitarios es también construir una acción a base de necesidades. Y a veces se pregunta, ¿no?, cuál es la diferencia de una intervención en un ámbito de desarrollo, una intervención en un ámbito humanitario. Yo creo que con todo respeto, evidentemente, el gran trabajo que hacen agencias de desarrollo, la gran diferencia puede ser esto, es que la intervención humanitaria es basada en necesidades y en valores humanitarios, y ahí es donde somos actores humanitarios y donde estos valores también deberían garantizar el respeto de los que hacen esa intervención. Y aquí habló Hugo como Marjorie de las lamentables, más que lamentables, pérdidas de nuestros colegas voluntarios y colegas asalariados de diferentes sociedades nacionales, que ha sido exagerado y que efectivamente no podemos callar, aunque muchas veces nuestra propia acción preferimos de tener una actitud más de confidencialidad, de no hacer
declaraciones públicas, sino que tratar de remediar eso, pero llega a unas dimensiones de negligir el rol del actor humanitario, que uno no puede permanecer callado frente a esto. Interesante. Ayer, 7 de mayo, hubo una reunión, parte de reuniones que se establecieron a nivel global, promovida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el sentido de que las comisiones nacionales de Derecho Internacional Humanitario plasmaran o compartieran su experiencia, sus limitantes en cada uno de los contextos de los países. Y hubo una buena concurrencia, una buena participación. Importante es que le están dando mucho valor, están viendo que es necesario reforzar y estar respetando este derecho internacional humanitario que ha nacido pues a raíz de la abogacía, de la incidencia que la Cruz Roja dio en su momento y que sigue dando esa continuidad de las necesidades de reflexionar y de valorar la importancia de reforzar estas reglas internacionales que se han comprometido. Ayer vimos que hay una buena disposición de los estados a continuar con estos esfuerzos, ya lo dijo nuestro doctor Hugo Orellana, en el sentido de que más de 120 conflictos hay en el planeta, y eso algunos se escuchan, otros no se escuchan, y nos da que ese hecho de que no se tengan noticias cree que todo está en paz, y no es cierto. Hay mucho sufrimiento, hay muchas cuestiones, y donde entran gente inocente, sobre todo civiles, que son afectados constantemente con las últimas tecnologías que afectan mucho daño a la población civil, a niños, a mayores, a mujeres, etc. Entonces eso pone que la situación es muy caótica, y por lo tanto la incidencia, la abogacía, estar sobre ese dedo para llamar la atención a los estados es bien importante continuarlo haciendo, y eso es bien importante porque los esfuerzos que se ven están dando de alguna otra manera un respaldo al papel de la Cruz Roja por un lado, pero también a esta necesidad de mejor respeto y de mejor trabajo hacia tener las precauciones de esos sectores que son vulnerables en un conflicto armado. Hay algo importante que podemos dialogar. Aquí vemos por qué razón está el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Honduras. Aquí bastaría con la Cruz Roja hondureña, pero ¿qué motivó a que se aumentara la presencia de otros componentes importantes del movimiento? Porque hay algunas necesidades, imperiosas, humanitarias, y esto podríamos brevemente comentar por qué y cómo hacen ese trabajo de coordinación con la Cruz Roja hondureña. Bueno, yo creo que la presencia en Honduras responde a múltiples situaciones y necesidades, por supuesto, del país, en Honduras, donde mucha población todavía tiene muchísimas necesidades, y la Cruz Roja hondureña hace un trabajo, por supuesto, incansable y maravilloso con ellas, y es nuestra función como miembros del movimiento internacional de acompañar esa labor de una Cruz Roja que es muy fuerte, como bien lo ha dicho. Es una Cruz Roja vibrante, una Cruz Roja que tiene cobertura geográfica de sus filiales, de sus voluntarios, y que puede hacer muchísimo más. No tenemos ninguna duda que hay una capacidad inmensa, e inclusive es ejemplo a nivel de la región de cómo podemos acompañar a otras sociedades nacionales hermanas, por ejemplo en el caso de Centroamérica, nuestro clúster que está basado aquí, y desde aquí podemos acompañar a toda la región centroamericana, no solo con el apoyo de la Cruz Roja hondureña, que es día a día para también brindar otros servicios a otras sociedades nacionales hermanas, pero por supuesto para ser federación y un miembro activo y un miembro muy importante de nuestra federación. Creo que ejemplo en la región y ejemplo a nivel mundial de esa capacidad. Ustedes acaban de recibir certificaciones internas, externas, son un modelo,
y creo que vale la pena que ese modelo lo podamos compartir, apoyar y desarrollar inclusive exponencialmente a las necesidades del país, pero también de la región, que creo que podemos aportar muchísimo. Y doy el paso a Ayala. Sí, mire, el 6R está en Honduras desde 2012 como una misión aparte. Llegó con el incendio de la cárcel de Comayagua y es una de las áreas donde el 6R interviene tradicionalmente, es la detención, que hasta ahora tenemos un programa importante en Honduras de la detención. Pero más allá de esto, hay varios otros programas como desplazamiento interno, desaparecidos, principalmente migrantes desaparecidos, forense, etcétera, que sí se lleva adelante y muchos de estos programas se llevan adelante en relación de socio con la sociedad nacional, con la Cruz Roja hondureña. En términos de migración, la Cruz Roja hondureña lleva la batuta, el 6R apoya con ciertas cosas también que son históricamente parte del trabajo de 6R, como restablecimiento de vínculos familiares, prevenir la desaparición de los migrantes, y algunos ejes transversales como puede ser salud hospitalaria o salud mental, etc. Aquí tenemos la suerte realmente de tener una sociedad nacional muy fuerte, muy presente en todo el territorio nacional, que tiene ambiciones justificadas de ser la respuesta a muchas situaciones humanitarias, y eso para una organización como el 6R es realmente un gran tesoro, una gran ventaja, porque uno puede trabajar juntos, tener planes ambiciosos, como dije, y más allá de relación bilateral con la sociedad nacional, también en familia de la Cruz Roja, como estamos presentes aquí, es decir, también con la Federación. Y no es casual que Honduras fue el primer país en el mundo donde se firmó el acuerdo tripartito de cooperación entre la sociedad nacional, la Federación y el 6R, después de este marco nuevo que fue acordado entre los elementos de movimiento llamado Sevilla 2.0. Y bueno, yo sé que estamos próximos al cierre. Yo quiero aprovechar también este espacio para felicitar a nuestro voluntariado, que es el motor que permite que la Cruz Roja hondureña desarrolle todas sus acciones en el espacio humanitario. 13.000 voluntarios donantes de sangre, 6.000 voluntarios operativos en el campo, aparte de eso directivos que son totalmente voluntarios, y los miembros del staff, de colaboradores que nos permiten realizar este trabajo. Sin todos ellos no somos nada, y aprovechamos para decirles muchísimas gracias. Este día es de todos ustedes, pero también agradecer a la Federación Internacional, al Comité Internacional, por este acompañamiento que nos dan y que nos se traduce en potenciar las mejores posibilidades de cumplir con este cometido humanitario. También las sociedades nacionales que nos acompañan en el país, la Cruz Roja Noruega, la Cruz Roja Suiza, la Cruz Roja Española, la Cruz Roja Italiana, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Española, son ejemplos de que en este mundo humanitario todas las Cruces Rojas, junto con la Federación y el Movimiento, somos una sola familia que tienen una sola misión, que es aliviar el sufrimiento en cualquiera de los ámbitos del desarrollo humano, en cualquiera de los ámbitos del quehacer de cada nación, y eso definitivamente es lo que nos hace grandes. También la colaboración que recibimos de parte del Estado de Honduras a través de su gobierno, también las colaboraciones que se obtienen a través de alianzas estratégicas con empresas privadas y con otras organizaciones humanitarias, todo orientado a dar un mejor servicio y más oportunidades a nuestras comunidades. Gracias, Hugo, por ese mensaje importante para nuestro personal, el voluntariado, el staff, todo lo que conforman pues esta gran institución en el país. Agradecerles también al 6R también por el acompañamiento en esta tarde-noche, que ha sido muy importante compartir las experiencias en el marco de este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También agradecer a los seguidores de la red
que nos están escribiendo ahí, que tenemos un buen número, y lo importante también hay voluntariados, y algo que me llama la atención, que hay voluntarios que han salido del país y que ya no están como miembros activos, sin embargo nos están siguiendo las redes sobre el desarrollo de la labor humanitaria que realizamos, incluyendo uno de los colaboradores que tenemos en la Cámara de Hospital, también ha estado dando de seguimiento a este podcast. Así que estos mensajes son muy importantes, enriquecen, porque permite entonces continuar con esta labor de difundir las acciones que hace el movimiento y la Cruz Roja Hondureña como tal. Así que nos basta más que agradecerles a ustedes y agradecer a nuestros seguidores por este compromiso de dar seguimiento a la labor institucional. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.